Buenas noches. Bueno, gracias por haber llenado esta noche el Teatro Alvear, una noche tan difícil y tan fría. Hace un frío afuera y una cerrazón. Bueno, vamos a auspiciar este programa. Adelante, Guillermo. Auspician La Venganza Será Terrible. Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Solidez y rentabilidad. Bríndese Medicorp Argentina Medicina Privada. 81511277. Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Para TV Bingo Bonaerense. Este domingo pozo acumulado de $1 millón. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Provincia Seguros. Para garantizar la actualización permanente de todos los docentes, hemos puesto en marcha la Red Federal de Formación Docente Continua. El 2000 es hoy. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. La droga no libera, solo te encadena a la muerte. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción. Dolina, usted. Sí, ¿qué quiere? Vamos adelante. Vamos adelante con paso firme por una senda digna. Sí, señor. Esa es Vamos la adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón. Bueno, ¿qué? ¿Usted ha vendido algún saludo? He vendido. Bueno. Hoy sí. Le he vendido al señor Cachi Cáceres y los muchachos de Ares que nos escuchan todas las noches. de Ares. Ujú. Bueno. No, yo no he vendido nada. No, he vendido yo publicidad. tampoco, hace nada más. mucho frío, hermano. Sí. Yo no sé, esta gente... Yo creo que el teatro está lleno hoy justamente porque hace frío. Porque como dice usted, porque yo Sí, no tenían otro lugar donde ir. Sí. Se han metido esta mañana incluso la gente. Sí. Han dormido aquí. Sí. Hay gente que está aquí de temporadas anteriores. Sí, se nota. Sí, se queda. Bueno, vamos a decirle al amigo de Le Mans que auspicie este primer, la reflexión o lo que sea. Bueno, ¿qué tal? Vamos, Luis Fuxan, vamos. Le Mans Suaves, suaves por naturaleza, presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones en La Venganza Será Terrible. El otro día, no sé cuánto hace, creo que aquí mismo, mencionamos a San Luis, al Luis IX de Francia, al rey santo, que incluso tenía fama de santo cuando estaba vivo, y que entonces le arrancaban pedacitos de las vestiduras, juntaban la tierra sobre la que él pisaba o se sentaba, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a contar algunas cosas de la vida de este hombre, de cuando no era santo, y cosas que no tienen mucho que ver con las reliquias ni con la santidad, precisamente. Era hijo de rey, obviamente, Luis VIII, y de la reina Blanca de Castilla, que tenía fama de haber sido la mujer más hermosa de su época. Era hermosa, pero era también una madre muy severa. Como vio que a su hijo le gustaban mucho las minas, lo casó joven para sustraerlo de ciertos placeres que ella consideraba diabólicos. Y como odiaba esos placeres de la carne, particularmente los odiaba en otras personas, mandó que le eligieran una mujer a su hijo Luis que no fuera muy linda. Mandó a un religioso a elegir mujer. Y le dijo, mira, elegíle una que sea muy devota, muy discreta, pero que no sea demasiado linda, porque eso es malo. No sé para qué, pero es malo. Pero le engañaron. O el religioso no sabía mucho de mujeres o sabía demasiado. Sabía demasiado. Y eligió a Margarita de Provenza, que era una muchacha realmente encantadora. Cuando la vio, Blanca empalideció, dijo, "Oh, ¿cómo? No le dije que eligiera una que estuviera más o menos, pero las cosas ya estaban hechas." Y Luis se casó con Margarita de Provenza en Sens el 12 de mayo de 1234. Estamos en el siglo XIII, 1234. Ya la fiesta fue aburrida por culpa de la reina madre de Blanca, que no toleraba ni los trovadores audaces, ni la demasiada diversión, ni las coplas traviesas que solían divertir a los muchachos en esa fiesta. Entonces fue una fiesta aburrida, todo el mundo bostezaba, se fueron a dormir más o menos temprano. En fin, que al final del banquete, Margarita de Provenza
fue conducida a sus habitaciones, se acostó y esperó la llegada del rey Luis IX. Pero pasaba el tiempo y el tipo no aparecía. 2 horas y de Luis ni noticia. Entonces la mina mandó a una de las damas de compañía a ver qué pasaba. Dice, che, andá a averiguar por qué no viene el rey, dice. Y hace 2 horas que estoy aquí, bañada y sin fiesta. Vuelve la tipa y dice, mire, está rezando en la capilla. Tanto. Por orden de la reina madre. Al amanecer el rey todavía no había aparecido. La reina Margarita se durmió llorando. Al día siguiente sucedió exactamente lo mismo. Y recién al 4.º día, Luis recibió de su madre el permiso para cumplir con sus deberes de marido. Id, le dijo, y pensad en vuestra descendencia. Y se quedó dando vueltas por los pasillos cerca de la habitación nupcial. Cuando consideró que ya había pasado un rato suficiente, entró en la habitación y dijo, ya basta. Luis, levantaos. Y lo mandó a polillar a otra pieza. Mirá vos, qué linda madre. Linda suegra. Ya de vuelta a París, en el Louvre, que no era entonces un museo, sino que era el Palacio de los Reyes, Luis y Margarita vivieron bajo la constante vigilancia de Blanca. La reina madre estaba celosa, entonces los perseguía, donde los encontraba solos, digamos, transando en un rincón. Después de todo eran marido y mujer, que Tenían toda la papeleta. claro, decía que estaban perdiendo el tiempo, los perseguía. El Louvre no era un buen lugar porque, digamos que todos los pasillos estaban muy bajo el dominio de la reina madre. Tanto es así que Luis tenía un perro adiestrado. Tenía un perro adiestrado que cuando venía Blanca ladraba. Entonces se acomodaban ahí en cualquier lado y el perro guau guau, y entonces se hacían los hits. Y ladraba mucho el perro. Sí, pero bueno, tanto los cansó que resolvieron mudarse, pero no mudarse ellos, se mudaron todos, ellos y también la reina, pero se mudaron a un hotelito de Pontoise, donde había ciertas ventajas. Por ejemplo, Luis tenía una habitación sobre la cual estaba instalada la habitación de Margarita, y ambas se comunicaban por una escalera caracol. Entonces, bueno, ahí podían encontrarse. Incluso tenían a los sugieres coimeados para que cuando viesen venir a Blanca, dieran unos golpes en la puerta, entonces cada uno rajaba para su pieza y la vieja no se daba cuenta. Y tanto no se daba cuenta que llegó a pensar Blanca que Margarita y Luis ya habían amainado en sus ardores y que no se buscaban tanto y que entonces no era necesario vigilarlos. Hasta que un día los encontró. Y entonces se dio cuenta de que había sido víctima de una ocultación. Y desde entonces obligó a Luis, al rey Luis IX, a rezar una oración mientras cumplía con sus funciones maritales. En el mismo momento, se imagina usted, recitaba Caballito Cristo. Siempre lo mismo. Sí. No se sabe si Luis IX cumplió con esta recomendación, pero la recomendación existió. El caso es que, en realidad, Blanca no quería que Margarita hiciera grandes progresos en nada. Tenía miedo de que esta joven reina se interesara en la política, porque la verdad es que la que gobernaba era ella, era la reina madre, porque el rey Luis ni figuraba en algunos documentos, no estaba ni su firma. Pero tanto jorobó que Luis empezó a pensar en partir a la cruzada. Era época de cruzadas, iban a Palestina a combatir a los infieles. Y pensó en partir a la cruzada con su mujer. Francia en ese momento, diré, era muy próspera. Buenas cosechas le permitieron a Luis bajar los impuestos. Andaba todo muy bien. Pero a él ya le empezó a dar vuelta a veces a ir a la cruzada, creo que más que nada para librarse de la vieja que ya lo tenía podrido.
Hay una guerra, una revuelta de los varones que no viene al caso. Y en determinado momento el rey Luis se enferma. Pero se enferma muy fulero. Le agarra una fiebre, no sé qué, y ya lo daban por finado. Cumpliendo incluso con su voluntad, lo habían puesto en un lecho de cenizas y estaban todos esperando a que espichara. En un momento incluso lo dieron por muerto. El rey estaba echado en su lecho, tiró la cabeza para un costado y dijeron: adiós mi plata. Se murió. Lo taparon con un manto, prendieron unos cirios, empezaron a cantar unas canciones. Y si no, canciones de Luis Miguel. Canciones Ni de Luis. Y en una de esas, el manto se movió. Vivía el Reinaldo. Vive, dijeron. Rajaron todo. Y se curó. ¿Viste? Curó. Tanto rezar. Y una vez que estaba curado dijo: en el momento, porque hablaba medio así. Sí, medio. En el momento en que creí morir, hice una promesa. Prometí que si me curaba, iría a la cruzada. Pues la vieja, cuando lo escuchó, Blanca trató de disuadirlo. No, que vas a ir a la cruzada, fue una promesa hecha en un momento extremo, puedes renunciar a esa promesa, etcétera, etcétera. Voy, dijo el tipo, voy. Entregó a la reina Blanca la regencia y en junio de 1248 salió de París con su mujer. Y por supuesto con un ejército de caballeros. Al fin solos, dijeron. Y bien salieron del país. Y empezaron a viajar por tierra hacia el puerto de Aguas Muertas, que era el puerto donde se iban a embarcar en dirección a Palestina. Fueron tan imprudentes en sus amoríos, sus amores, que antes de llegar a Aguas Muertas, la reina Margarita estaba embarazada. Así de rápido. Llegaron a Aguas Muertas y Luis, viendo su estado, le preguntó si no quería esperar en Francia, porque los viajes por mar eran muy difíciles. No, dijo la reina, quiero viajar con vos. Zarparon 50 barcos, desembarcaron en Chipre, hicieron una escala en Chipre, estuvieron allí 6 meses, verdadero viaje de novios. Conquistan Damieta, que es una ciudad que estaba próxima a la desembocadura del Nilo. Aquí me darás un hijo, dijo Luis. Empezó una especie de inactividad. El ejército no hacía nada, entonces todos se dedicaban a jorobar con minas, meta alcohol, meta mujeres. Entonces el rey, para parar esa situación, dijo: marchemos a Mansura, que era una ciudad que estaba en el camino al Cairo, al Cairús la victoriosa. Y la campaña fue un desastre, ¿no? Los atacaron los sarracenos y usaron un arma desconocida para los europeos de entonces, el fuego griego, que era una mezcla de azufre y de betún, que iluminaba el cielo, que hacía ruido. No era pólvora, pero era parecida. Y se asustaron mucho. Después los cruzados se enfermaron de disentería porque morfaban pescado del Nilo. Y resulta que los peces del Nilo se alimentaban con cadáveres que las batallas dejaban en las aguas. Y entonces el pescado ya estaba medio fulero, se enfermaron todos de disentería, incluso el rey. Y ahí atacaron los sarracenos y los cruzados tuvieron que rendirse en una ciudad muy chiquita que se llamaba Quiarcé. Aquí andamos. Y San Luis fue prisionero en Quiarcé. Mientras tanto, la mujer estaba en Damieta, muy embarazada, ya a punto de dar a luz. Y, claro, la ciudad estaba en peligro, sitiada por los sarracenos, pocos defensores, pero defensores de una valentía tal que pudieron poco más tarde cambiar la ciudad, canjear la ciudad por la libertad del rey San Luis, que a cambio de la entrega de Damieta fue liberado. Bueno, todo aconsejaba volver a Francia que embromar, pero Luis no tenía prudencia alguna. No volvamos, dijo, vamos a Palestina. Fueron a Palestina, estuvieron 4 años, allí le nació una niña, ya habían tenido un hijo.
Blanca se llamaba la niña, en honor a la vieja que estaba todavía en París. Pero viene un día un mensajero y anuncia que la vieja ha muerto. Se murió Blanca. Lloran, le preguntan a Margarita, ¿por qué lloras si se ha muerto la mujer que más odiaba? Dice, no lloro por la vieja, lloro por la pena de mi marido. Y no está mal. Vuelven a Francia, desembarcan, la gente en el camino los recibe con alegría, pero vieron preocupados que Luis llevaba la cruz en el pecho, y esto significaba que iba a volver a la cruzada, y esto causó gran tristeza. La corte se fue a Vincennes. Un día Luis IX preguntó a sus hijos si les gustaría que su padre se hiciera monje. Tenía esas cosas. Sus hijos le dijeron que no. En fin. Pero Luis quería volver a la cruzada. Todo el día estaba, un día de esto me voy para la cruzada, dice. Ya van a ver, porque había cambiado la forma de hablar. Entonces Margarita pensó que si inventaba una tarea importante, tal vez Luis no fuera a la cruzada. O por lo menos iba a ir postergando esa decisión. Y un día sucedió esto que les voy a contar. Estaba la reina Margarita en misa y a su lado había una prostituta que llevaba, sin embargo, vestidos de mujer honesta. Así eran las costumbres de aquellos tiempos. Había una vestimenta para las damas y otra para las prostitutas. La reina, confundida, le dio lo que se llamaba el beso de la paz, que se daba en determinado momento de la misa. Cuando termina la misa se enteró que le había dado el beso de la paz a una prostituta y le tipo, ¡ay, cómo que una prostituta! ¿Qué sé yo? En fin. Y entonces se sintió ofendida y le pidió al rey Luis IX que prohibiera a las prostitutas vestir como damas. Luis redacta la ley. Margarita entonces pidió más. Pidió que estudiara todo el asunto de la prostitución en París y que cerrara los lugares de vicio de París, las Maisons de Toledo. En aquel entonces las mujeres del amor eran muy prósperas en París. Formaban una corporación, tenían a Santa Magdalena como patrona, iban a una capilla donde quemaban cirios ante un retablo que representaba a Santa Sara, ¿se acuerdan de Santa Sara? En un barco quitándose el vestido, aquella que se tuvo que prostituir para pagarle el viaje a los bateleros. Bueno, Luis IX se enteró de todo esto y prohibió a los habitantes de París que alquilaran casas a las prostitutas, bajo penas gravísimas. Y ordenó que se las expulsara de la ciudad y se las recluyera en casas especiales. Pero la orden no se cumplió, que jorobar. Que jorobar no, que jorobar. Quizá había querido decir otra cosa. Las mujeres continuaron ejerciendo su profesión en secreto. Y después Luis tuvo que editar otro edicto bastante más moderado y ordenó entonces que fueran alejadas de las calles céntricas, lejos de todo lugar santo, por ejemplo las iglesias o los cementerios. De Yapa dictaminó que los que alquilaban casas a las prostitutas debían pagar un impuesto especial, con lo cual legalizó la prostitución, pero la alejó del centro. Ahora bien, las prostitutas piantaron del centro y se fueron a unas pequeñas residencias hacia las cuales todos conocían el camino, que estaban en las afueras. Y se las llamó a estas casitas chiquitas con un nombre sajón, Bord, que quiere decir pequeña estancia. Y enseguida se le dio un diminutivo, burdel. Burdel. Gracias a la reina Margarita tenemos la palabra burdel. Y en realidad ustedes saben que lo único que quería contarles esta noche era esto. Pero bueno, lo tuvo 10 años ocupado a Luis con el asunto de las prostitutas, Margarita. Pero un día terminó el asunto y en 1268 Luis se fue a la cruzada, sordo ante los ruegos de su mujer, que decía no vaya, no vaya, no vaya. Nunca más volvió a verla.
Murió de peste ante los muros de Túnez el 25 de agosto de 1270, Luis. Margarita se fue a vivir a un chalet cercano a París y allí vivió 25 años más, recordando al buen rey Luis, a los apretamientos que le pegaba bajo las escaleras y todas esas cosas. Lindo recuerdo este de un rey que después fue santo, pero más aún de una reina que amó mucho a su hombre, de dos que se amaron mucho. Eso está bien. Y entonces creo que la dedicatoria habitual corresponde a los que han sabido amarse, que no son tantos, a los que se aman, a los que se amaron, a los que conocen esa maravilla. Y particularmente en forma individual al rey Luis, que por algo ha sido santo, y a la reina Margarita, que aguantó 25 años de soltería y de castidad, solamente recordando al hombre que había amado. Pero ¿qué le dedicaremos a esta reina que se recluyó cerca de París en ese chalet? Y pues Edmundo Rivero tiene un tango que está hecho a medida y que se llama precisamente La Señora del Chalet, dedicado a Margarita de Provenza. Canta Edmundo Rivero mientras nosotros, señor director, nos vamos con la cámara y esperamos el próximo bloque.